Ingemet, Asociación Peruana de Hidrógeno, Clínica Cavani, Lavalier, Viceversa Consulting, presentan Tierra Adentro con Oscar Díaz. Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de su programa dominical desde hace año y medio, Tierra Adentro, a través del principal canal de noticias de la televisión peruana, ATV+. Recuerden que este es el primer y único programa económico empresarial dirigido al segmento minero, petrolero y energético en doble horario estelar, las 7 y las 9 de la noche, todos los domingos a nivel nacional. Así que están cordialmente invitados como siempre. Quiero empezar también brevemente agradeciendo a todas las personas que tan gentilmente se conectaron con nosotros durante Perumín y después de Perumín para felicitar al programa. Este es un esfuerzo de Viceversa Consulting, que ya va a cumplir 2 años, que estamos haciendo aquí en ATV+, para llenar un vacío en la televisión, donde vamos a ponerles todos los domingos en la mesa, pues simplemente análisis, información, reportajes, investigación periodística, pero de cosas que tienen trascendencia nacional, más allá de la anécdota que a veces nos gana en el día a día, lamentablemente. Bien, hoy ha pasado algo terrible ayer en Israel. Ha sido atacado Israel por Palestina, por Hamas. Y nosotros tenemos que empezar el programa hablando de todas maneras con José González para que nos ponga en autos. Porque todo esto tiene efectos. Efectos incluso, amigos, amigas, señor, señora, en su bolsillo. Como pasó con el COVID, como pasó y sigue pasando con la guerra de Ucrania. Así que nos vamos de inmediato a Desde Wall Street, que llega gracias, como siempre, a GCG Advisors. GCG Advisors, financiamiento para proyectos mineros, capital para ampliación de operaciones, portafolios de inversión del sistema financiero norteamericano. GCG Advisors, en Norteamérica, pensando en el Perú. Bien, estamos directamente conectados, como siempre, con José González desde Wall Street. José, buenas noches y bienvenido, como todos los domingos, a Tierra Adentro. ¿Qué tal? José, buenas noches, Oscar. Al cumplirse 50 años de la guerra de 1973, justamente en el aniversario, ayer, sábado 7 de octubre, Hamas, como quieran ustedes, amigos televidentes, llevó a cabo un sorpresivo y sangriento ataque a la nación israelí, provocando alrededor de 500 muertos, alrededor de 2.000 heridos y más de 100 secuestrados, entre hombres, mujeres y niños. Tras los ataques de Palestina, el primer ministro Benjamín Netanyahu ha dicho que Israel está en guerra. O sea, esto es algo serio. Según tu lectura, José, ¿cuáles serían las inevitables consecuencias políticas y militares del ataque a Israel? Los últimos reportes, Oscar, ya hablan de 1.100 muertos, entre 770 y 1.100 muertos, wow. Más de 2.500 heridos. No se ha dado un número oficial de secuestrados, pero se habla de un centenar de secuestrados de múltiples naciones. Incluso hay un peruano desaparecido, un médico peruano, que la familia ha comunicado su desaparición, mexicanos, chilenos, polacos. Y es un ataque, el ataque más importante que ha sufrido Israel precisamente desde la guerra de Yom Kippur en 1973. El gabinete de Israel ya ha declarado el estado de guerra, con lo cual se moviliza todo el país. Y probablemente lo más terrible no es solo lo que hemos visto, sino lo que viene, que es un poco lo que tiene al mundo en ascuas y donde se ha incrementado la tensión. Para que tengan una idea los televidentes, los israelíes ya están llamando su septiembre 11, su 9/11. Con un nivel de 1.100 muertos, estamos hablando del 1.2% de la población de Israel, que son 9 millones de personas, se equivaldrían a 4.000 muertos en los Estados Unidos. En los ataques de septiembre 11 perdimos 3.000 muertos. Israel va a tener que tomar medidas extremas y va a tener que defender su integridad, generando una ola de represión a Hamas en los territorios palestinos. Pero ahí va mi segunda pregunta, José. Ahí va mi segunda pregunta, justamente.
A pesar de que el Estado israelí estaba logrando ser reconocido, por ejemplo, por los Emiratos Árabes Unidos, Sudán y Marruecos, entre otros, que claro, se sumaron al reconocimiento previo de Egipto y Jordania, ¿podríamos estar ante otra guerra en el Medio Oriente donde además puede entrar a tallar, ojo, este es bien importante, Irán, que no reconoce la existencia de Israel, recordemos, amigos televidentes, y es amigo de Rusia? Ese es el gran riesgo que vamos a presenciar con la reacción de de Israel, que ya ha sido anunciada por el primer ministro israelí esta tarde. Dependiendo cuán grave, cuán violenta sea la reacción, cómo se manejen los territorios que ya en el pasado habían sido ocupados por Israel y que se retiran porque era imposible de mantenerlos. Es una población más o menos del tamaño de la ciudad de Nueva York, de la zona metropolitana, en donde viven 2 millones de personas. Las tensiones en Medio Oriente podrían incrementarse. Israel había, como habías mencionado, empezado a mejorar sus relaciones con países del Medio Oriente que lo empezaron a reconocer, luego de que lo reconocieran Jordania y Egipto, después del conflicto de la guerra Yom Kippur entonces, y había conversaciones todavía no públicas, pero ya conocidas con Arabia Saudita, que está dispuesta a reconocer el Estado de Israel. Y hay que recordar que Irán, que es persa, que no necesariamente está alineado con los intereses árabes, apoya Hamás en los territorios palestinos y a Hezbollah en el Líbano. Esas tensiones, si se incrementan y se genera un conflicto regional, podrían tener implicancias globales. Hay que recordar que los intereses de Irán están muy alineados con los de Rusia, que es crear una suerte de inestabilidad global que nos puede terminar amenazando a todos, particularmente en lo que se refiere a las materias primas vinculadas a la energía. Ahora, si como todo parece, se inicia una guerra entre Israel y Palestina, nadie lo quiere, pero digamos, hay señales. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias económicas para el mundo, que es finalmente lo que nos toca siempre hablar aquí, ¿no es cierto? Este no es un programa, como siempre recuerdo, político, pero les tocamos la política porque tiene efectos sobre la economía y sobre todo nosotros en el mundo. ¿Cuáles pueden ser, repito, José, las consecuencias económicas para el mundo? ¿Subirá, por ejemplo, más el petróleo, lo que hemos estado hablando las últimas semanas? Preciso subrayar, Oscar, que la guerra ya ha sido declarada. Israel está en un estado de guerra y la guerra se inició similar al ataque similares, el de Pearl Harbor en Japón, salvando las distancias. Ya hay una guerra. La clave aquí, la pregunta es cuál va a ser la dimensión de esa guerra y cuáles son sus implicancias y cómo reacciona Irán. La clave aquí es cómo reacciona Irán. Exacto. Correcto. ¿Y cuáles son las acciones que vaya a tomar o no Irán? El secretario de Estado ha dicho que no tienen pruebas fehacientes de que Irán apoyó este ataque, pero las sospechas son que está vinculado. El petróleo que había caído, lo mencionamos hace un par de semanas, el petróleo que venía subiendo por las dinámicas globales cayó la semana pasada 9%. ¿Por qué? Porque hay un temor en los aumentos de las tasas de interés en Estados Unidos y la desaceleración económica global. Sin embargo, hoy día subió el 3% por los temores a la inestabilidad que podría generar este conflicto en el Medio Oriente. La presión va a ser energética. Si suben los precios del petróleo por la inestabilidad, sube la presión inflacionaria, suben las tasas de interés, la desaceleración continúa, el precio del oro y el cobre han capitulado por las circunstancias coyunturales, es decir, las tasas de interés pagan más, la inflación sigue siendo una amenaza, el oro cae, el cobre cae por el temor a una recesión en los Estados Unidos y el tímido crecimiento en China. Una guerra de magnitudes importantes no contribuiría en el corto plazo a que el cobre se recupere, independientemente que las condiciones estructurales siguen apostando a un déficit estructural de cobre que seguirá apoyando el precio, y esa es la posición de Goldman Sachs, por ejemplo, en los próximos meses y años, pero en el corto plazo, mucha volatilidad. Por lo tanto, a la expectativa respecto a lo que pase allí, lo que hablábamos, la dimensión, la duración, quiénes se van sumando, etcétera. Entonces estamos hablando, amigos de Tierra Adentro, que en este instante, en este momento, hoy, en el mundo estamos viendo dos guerras en simultáneo. La guerra de Ucrania, producto de la invasión de Rusia, y ahora la guerra entre Israel y Palestina por los ataques bastante que no se habían dado en muchos años
de Palestina a Israel. Gracias, José. Estaremos atentos a lo que pase, obviamente, y cuáles son sus efectos. Algo ya insinuó José González desde Nueva York sobre cómo puede afectar o no los precios en el corto plazo de los minerales. Hasta el próximo domingo, que tenemos también muchas cosas que hablar. El próximo domingo se define la elección en Ecuador y el subsiguiente domingo en Argentina. Buenas noches. Correcto, hasta luego. Gracias, José. Bien, amigos, antes de entrar a anunciar la entrevista central de portada de hoy, déjenme decirles lo siguiente. Bear Creek Mining Corporation es un productor de metales preciosos con un activo de desarrollo de clase mundial. Adquirió en abril del año pasado la mina de oro y plata Mercedes en Sonora, México, la cual opera con éxito. Pero además, Bear Creek es propietaria de la futura mina de plata, plomo y zinc llamada Corani, ubicada justamente en el distrito de Corani, provincia de Carabaya, en el departamento de Puno. Vale la pena decir que Corani es uno de los depósitos polimetálicos de plata, plomo y zinc totalmente autorizados más grandes del mundo. Siempre hablamos con José de la minería, que es efectivamente los yacimientos que son minables. Este es un caso efectivamente. Y por eso hoy tendremos una entrevista exclusiva con Andrés Franco, gerente general de Bear Creek Mining, para que nos cuente cómo viene Corani. ¿Es una realidad? Se habla de la cartera de inversiones. ¿Esto ya va a empezar? ¿Empezó? ¿En qué grado de avance está? Bueno, de eso hablamos de inmediato. Esta entrevista, que es la entrevista de portada de hoy, llega gracias a Viceversa Consulting y sus servicios de asuntos ambientales. Líneas de base socioeconómicas, mapeos de actores sociales, planes de desarrollo local participativos, procesos de sensibilización social. En asuntos sociales, eso y mucho más es Viceversa Consulting, que desde hace 23 años gerencia soluciones. Bien, ya está con nosotros el invitado anunciado, Andrés Franco, gerente general de Bear Creek Mining. Buenas noches y bienvenido. Gracias, Oscar. Andrés, gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, hice una introducción para que el público entienda la importancia del proyecto que tú estás, digamos, dirigiendo como gerente general. El proyecto Corani, debo recordar, ha recibido todos los permisos clave, digamos, necesarios para comenzar su construcción, incluido un estudio de impacto ambiental que está aprobado, acreditación de disponibilidad de agua y permisos de construcción. Por si fuera poco, Bear Creek ha comprado todos los derechos de superficie necesarios. Entonces la pregunta de cajón, Andrés, es ¿cuándo veremos hecho realidad este importante proyecto minero? Muy bien. En primer lugar, gracias, Oscar, por la invitación. Realmente es impresionante las noticias que tú vas dando, el tema de la guerra que se está presentando hoy en Israel y Palestina es realmente preocupante. Y lo digo porque realmente afecta hasta los proyectos que queremos estar implicados en ello, dado que si hay una subida, por ejemplo, del petróleo, tengo que reajustar nuevamente todos mis costos y eso significa tiempo. Bueno, en líneas generales, nosotros tuvimos todos los permisos en el año 2018. Entonces entenderás que había el ánimo de empezar a hacer las obras tempranas. Y en ese afán, empezamos con el tema de lo que significa el desarrollo de ingeniería de detalle, que era clave para poder definir exactamente las cosas que íbamos a traer al proyecto, pero a su vez también había una preocupación. La nuestra era, ¿cómo hacemos para generar el mayor valor agregado posible y cumplir con una visión fundamental, que es dar sostenibilidad social al lugar donde estábamos? Entonces, habían varias cosas. Y te voy a poner un solo ejemplo, ¿no? El caso del campamento. El campamento normalmente va a ocupar unas 3.000 personas en la época de construcción. Y la idea es que cuando ocupa unas 3.000 personas, tú vas a traer, lo más aconsejable es traer containers para poder armar todo el campamento para el efecto de la construcción, utilizar a la gente que es del entorno para poder hacer los montajes y listo. Pero hay algo que decíamos, pero esto genera valor agregado, genera mayor tiempo en el proceso eso de integrarnos a la comunidad. Así que decidimos, ¿por qué no usamos todo un campamento hecho con recursos locales? Así que se inició un proceso de investigación, descubrimos de que el lichu tiene una buena cantidad de pulpa, usamos el azúcar de la papa, que es el almidón, para poder usarlo como algo que ayude a emulsionar y a generar la capa necesaria como para poder desarrollar unos domos hechos de ichu,
que además tiene características especiales por el frío y un montón de cosas. Así que esta investigación demoró bastante porque tratábamos de que se genere, por ejemplo, energía en la zona, pero no producto de lo que es solar o eólica, porque los climas son bastante diversos, pero el gran problema que tiene Puno hoy en día es el frío extremo. Y si tenemos un frío extremo, ¿por qué no sacamos energía de ese frío? Existen las famosas celdas Peltier que podrían de alguna manera generar eso. Entonces empezamos a ver algunas celdas por ahí, encontramos que hay el cuchuro. El cuchuro tiene un aminoácido tipo micosporina que permite concentrar toda esa radiación solar, especialmente el ultravioleta, que incrementa la diferencial de temperatura. Es decir, se genera energía cuando existe diferencial entre el frío y el calor. Si tú estás afuera en el sol, la temperatura con la radiación puede llegar hasta 25, 27 grados de temperatura. Y en el interior llega a 9, 11 grados. Esa diferencial, porque la energía que tú logres es la diferencial entre la temperatura alta y la temperatura baja. Y esa diferencial hace que te genere energía. Entonces encontramos una cuestión fabulosa. ¿Por qué no colocar en la parte superior del domo ese tipo de acción y poder desarrollar energía? Entonces teníamos un elemento que se usa naturalmente allá, que es el cuchuro, que es un alimento extraordinario, pero que además tiene algunas cosas que ayudan a que se pueda potenciar el tema de energía. Entonces, todos esos detalles empezamos a hacer el año 2018-19, porque ya obtuvimos todos los permisos. Y el 2020, ya a punto de empezar a hacer algo mucho más avanzado, entenderás que vino pues la pandemia y lamentablemente todo se retrasó, todo se demoró. Y que hasta el día de hoy, recién hace medio año que estamos tratando de volver a reintegrarnos porque termina la pandemia y empieza un conflicto político en nuestro país, y donde el punto más álgido ha sido justamente por la zona. Y hubo una comisaría que se quemó, hubo el tema del juzgado que también se quemó. Entonces estamos un poco a la deriva y tuvimos que retirarnos y salir de la zona hasta hace poco, que hemos vuelto en el mes de julio. Así es. Entonces, hoy estamos tratando de retomar, y es cierto, se ven que todo está avanzado, pero dicen, ¿pero cuándo, no? Sí, hemos iniciado todas las conversaciones, está en proceso el financiamiento, el proyecto es muy bueno, así que ahí estamos. Yo creo que si todo sale bien, estamos anunciando algo muy, muy bueno el próximo año. Perfecto. Ahora, se dice que Corani es el proyecto de plata más grande del mundo, pero que además tiene reservas probadas y probables considerables que respaldan una producción anual promedio de metal pagable de 9,6 millones de onzas de plata, 98 millones de libras de plomo y 69 millones de libras de zinc durante una vida útil estimada en 15 años. ¿Estos datos son correctos? Es correcto. Ese es el potencial de Corani. Ese es el potencial que tiene Corani. Lo que ocurre es que a nivel mundial, el proyecto o los proyectos más importantes, el segundo que le sigue tiene aproximadamente 5,5 millones de onzas al año. El nuestro es 9,6 en promedio, y los primeros años llega a 16 onzas. Eso significa que si en el mundo entero aproximadamente se produce 26.000 toneladas de onzas de plata, imagínate, el Perú aproximadamente está produciendo 3.300, México está en 6.300, China está en 6.400. Con la producción que haríamos, que aproximadamente sería 453, 457 toneladas de plata, estaríamos entrando al Perú en el segundo lugar. Asciende el Perú. De tercer lugar ascendería en el récord mundial, en el ranking mundial y latinoamericano, por supuesto. Así es. Lo cual aún es penoso, porque recuerdo una cosa: el Perú es el que mayor reservas de plata tiene en el mundo. Debería permanecer en el primer puesto, como lo fue el año 2013 hasta entre 2003 y el 2010. Así es, yo recuerdo cuando íbamos al PDAC de Toronto, nos llenábamos de orgullo diciendo eso, somos los primeros productores de plata. Ahora hemos pasado al tercer lugar, y con la producción que nosotros haríamos pasaríamos definitivamente al segundo lugar. Pero aún así hay mucho que hacer, porque recuerda que somos el país con mayores reservas del mundo, por lo tanto a nosotros nos ocupa la relevancia de que podamos de alguna manera tener la posibilidad de empezar este tipo de producción e incrementar la participación en el país, ¿no? Estupendo. Ahora, aparte de todo lo que hemos conversado, se sabe, yo lo sé desde hace tiempo, además como director de Viceversa Consulting, estamos día a día tomando el pulso al quehacer minero, petróleo energético en el Perú. Sabemos de ustedes desde antes de la pandemia, por supuesto. Y se sabe que el proyecto, a pesar de encontrarse en una de las regiones con mayor conflictividad social del Perú, y eso no es después de que se intenta dar un golpe Castillo, viene de mucho antes, pero obviamente fue la región más conflictiva
después de estos hechos. A pesar de eso, decía, cuentan ustedes, el proyecto, con el apoyo de la comunidad, ¿no? Lo cual hace más atractivo aún este proyecto, el desarrollo del potencial minero. Actualmente, ¿cómo están, Andrés, sus relaciones con las comunidades, específicamente Chacaconiza y Quelcaya? A ver, en ese contexto quiero decirte que hay algo que probablemente hayamos hecho diferente que nos sirva como sustento como para decir que estamos en un buen camino. Cuando yo llego a hablar con las comunidades, hace muchos años atrás, había una condición y una característica siempre reacia hacia la inversión. Y era natural porque cuando uno va a entrar a un lugar dice, voy a empezar a generar empleo, voy a empezar a generar un efecto multiplicador económico y va a ser un impacto especial, ¿no? Entonces la comunidad que está ahí dice, pero ¿y en qué me va a beneficiar eso a mí? ¿De qué manera voy a poder tener yo una posibilidad también de desarrollarme? Considerando las siguientes variables. Primera variable. Aquí en este pueblo donde estamos nosotros en Chacaconiza, Quelcaya, el orgullo nuestro es la cría de alpacas. La pregunta es, ¿la cría de alpacas va a continuar cuando venga la mina o todo el mundo se va a trabajar a la mina y nos vamos a quedar sin la crianza de alpacas? Aunque conserven el ambiente adecuadamente, el solo hecho que ya la gente no se ocupe de las alpacas va a ser un problema. Segunda interrogante, cuando nosotros estemos en la zona y cuando se dé las opciones de que ustedes vengan acá, hay gente de afuera que ya me ha dicho que va a venir por la mina. Es decir, mi población de aproximadamente 200 familias se va a convertir de repente en 1000 familias. Va a haber una migración. Y esa migración de esas 1000 familias van a querer tomar nuevamente el liderazgo. Y el liderazgo de ellos va a ser, yo genero beneficios para mi bolsillo y luego me retiro a otros lugares. Y este sitio va a tener ese efecto multiplicador que tanto anhelamos, que tanto queremos. ¿Va a tener ese impacto? ¿O simplemente va a venir gente, va a llenarse los bolsillos de dinero, se va a ir y este pueblo va a seguir siendo olvidado? Y tercera opción es, el comunero con el que hablaba me decía, me ha llamado hasta mi hijo, que trabaja fuera de acá de la zona, está en Lima, y me dice que cuando vaya, él va a ser presidente de la comunidad. Entonces, es más, ya me están diciendo, sin que la mina todavía esté acá, de que voy a perder el liderazgo de lo que significa la comunidad, que obviamente tenemos unas formas y unas costumbres y un proceso que hemos pasado durante mucho tiempo. ¿Qué hace para poder evitar que eso ocurra? Entonces, por eso es que decidimos hacer 2 centros de investigación científica para darle valor a todo lo que comparativamente es diferencial. Es decir, ¿qué cosa tienen ustedes de diferente como para empezar a hacer negocios que no necesariamente estén vinculados a la minería? Es más, el mensaje cuando se habla con las comunidades es, espero que ninguno de ustedes en la comunidad trabaje para la mina, espero que ninguno de ustedes me genere un recurso adicional de empresas que tengan que crear para dar un servicio a la mina. Porque ya existe bastante especialización en el Perú en esto. Es más, en el Perú somos líderes en proveer cosas a la minería. ¿Qué podemos hacer? Entonces empezamos a ver las cosas distintas. Lo primero que uno piensa, si yo tengo minerales, vienen los extranjeros, cogen los minerales y se lo llevan. Y eso no me parece justo, el país se queda desabastecido, ok. Pero pensemos en un valor agregado que te permita justamente la posibilidad de que eso no se vaya al extranjero. ¿Qué se puede hacer? Entonces decidimos hacer varias actividades y una de ellas es, ¿por qué no crear ropa saludable, ropa inteligente? Mezclamos la plata con los hilos de alpaca. Entonces, eso le da un potencial enorme porque las características del hilo de alpaca es extraordinario. El textil de alpaca tiene unas ventajas enormes, o sea, en todos los aspectos. Protege contra el frío, protege contra la humedad, en fin, es realmente extraordinario. Entonces, si uno le pone nanómetros de plata, en automático uno tiene también protección contra bacterias, es antiviral, o sea, tiene comprobaciones interesantes. Entonces, ya te imaginas... ¿Qué es lo que se usa, por ejemplo, en los filtros de agua? ¿No? Y se usan los filtros de agua, sí. Ojo, amigos televidentes, estamos diciendo que ahora los calcetines allá van a ser llenos de plata, cuidado. No, son realmente proporciones muy, muy pequeñas, pero lo suficiente como para usarlo. Así y por otro lado, crear un valor agregado. Así es, Yo he tenido oportunidad de usar efectivamente. Claro. ¿Cuál es la ventaja de usar esas medias? Que, por ejemplo, si uno sufre de diabetes y genera algún tipo de herida, en automático eso va a protegerlo. Es como un antibiótico externo que te protege ante cualquier cosa. Entonces, nunca le van a poder a una persona que sufre de diabetes, le van a amputar una pierna si usa ese tipo de medias. Entonces, ya le estamos dando un valor agregado diferente. Además, el movimiento cinético que se tiene, porque la plata es el elemento más conductivo de todos, más que el cobre, o sea, 63 por 10 a la 6 Siemens y el cobre tiene 58 por 10 a la 6 Siemens. Ese nivel de conductividad con el movimiento del pie genera una capacidad energética dentro del pie que hace que las venas y las arterias se empiecen a tener mejor movilidad y obviamente la circulación sanguínea mejora. Entonces,
Estamos hablando de un valor agregado donde estamos fusionando la minería con lo que es el desarrollo normal de la alpaquería. Entonces, entre más alpacas haya, entre más producción se tenga y entre más plata se pueda lograr, entonces podemos crear un mercado nuevo, podemos lograr un producto nuevo. Y de eso hay mil cosas. Una de las cosas extraordinarias, y no quiero, sé que el tiempo acá es difícil, la inmunoglobulina de la llama es un sistema defensivo que se tiene que puede ayudar a combatir el cáncer y puede ayudar a combatir el Alzheimer. O sea, hay investigaciones ya, hay avances ya. Nosotros nos hemos dedicado muchísimo a eso, hemos trabajado, hemos coordinado con universidades de afuera para que vean este gran potencial que se tiene. Entonces, no miremos solo lo que tiene el entorno, solamente las alpacas y la fibra. No, hay otras opciones más y son extraordinarias. Y, tenemos sus plantas, tenemos sus... Bueno, el lichu tiene zinc, es un bloqueador solar normal. Tienen ahí lo que le llaman ellos el cuchuro, que le llaman ellos juntos de rana. Ese cuchuro, pues, además de la micosporina que mencioné inicialmente, que te sirve como bloqueador solar, tiene una enzima que inhibe la beta-amilasa, para hacerlo más claro. La glucosa que uno absorbe en el cuerpo, esta puede hacer que no se absorba por completo, de tal forma que te protege para la diabetes tipo B. Entonces, o tipo 2, ¿no? Que entonces eso hace que obviamente allá tengas un potencial para poder combatir patologías. Recordemos siempre, allá la presión atmosférica es la mitad a nivel del mar. Allá, fundamentalmente, la temperatura es diferente que de acá. Allá tienes detalles atmosféricos, climáticos, geográficos diferentes. Por lo tanto, las condiciones de las mismas hacen que tú tengas que tener una investigación fundada en las realidades de la zona que te puedan crear beneficios, no solamente para el lugar, sino para todo el sitio. Entonces, Andrés, sí, ¿de dónde eres tú? ¿De qué parte del Perú? Yo soy de Puno. De Puno, Así del mismo Puno, lo cual es magnífico porque... lo cual se nota en el sentido de que realmente conoces la región y eso es bien importante. Sí. Lo segundo, ¿cuál es tu profesión? Mi profesión, bueno, yo empecé con medicina hace tiempo atrás, luego estudié administración, economía, estudié física, biología. El médico está ahí, ¿ah? Médico sí no lo terminé, por si acaso. No claro, terminé, pero el médico está ahí, el estudiante de medicina, o sea, se nota, ¿no? Sí. Pero quisiera un poco, digamos, cerrando esta conversación tan interesante, no te he interrumpido porque la verdad me resulta interesante y creo que para los televidentes también. El tema del ESG, ¿no? El tema del manejo, que son las siglas en inglés, de medio ambiente, asuntos sociales y gobernanza, es un concepto, es una visión que ustedes tienen muy enraizado en Bear Creek Mining y en el proyecto Corani. Al escucharte esos, digamos, hace carne, uno lo ve ahí, se trasluce. Dirías, para terminar, que es clave para ustedes manejar esas variables, manejar esa visión ESG para el éxito del proyecto, más allá de la riqueza que ya nos has descrito. Sí, sí, por supuesto. Una de las cosas, para explicar un poco en el contexto específicamente minero, te voy a contar que, por ejemplo, para poder nosotros extraer los minerales, porque la gente cree que uno coge los minerales, los saca y los exporta. No es así tan fácil, ¿no? Hay varios tipos. Uno de ellos es el de flotación. Todos los minerales están acompañados de sulfuros. Los sulfuros son hidrofobos, no les gusta el agua. Si tú los pones en un vasito con agua, todo lo que chancamos flota. Y eso que flota está acompañado de los minerales que uno quiere vender. Lo saca eso que flota y eso es lo que exporta. Pero tampoco es así de fácil, porque dentro de ese grupo puede haber temas que te bajen el precio, que te penalicen, que te castigan, que no lo quieren realmente. Entonces tú tienes que saber qué deprimes, qué no deprimes, cómo lo trabajas, cómo le haces, cómo haces que logras la mayor productividad de eso. Y eso necesita un avance científico increíble, que normalmente no se cuenta. No se dice, no, ok, claro. Yo tengo varios productos, por ejemplo, la tetedrita, que es donde está pegado la plata, tengo la esfilerita donde tengo el zinc, pero cada uno de esos detalles, si está apoyado de algún elemento que lo puede jalar hacia el fondo y no le permite la flotación, es una pérdida. Entonces, acompañando un poco con el análisis de lo que significan allá la crianza de alpaca. La crianza de alpaca, por ejemplo, nosotros tenemos que los animales, hay un sobrepastoreo, o sea, no se puede producir muchos animales porque no hay mucho pasto. Y un alimento fundamental es el trébol blanco. Entonces, cuando tienes el trébol blanco acá, hay que fomentar el trébol blanco para mejorar la producción alpaquera. Pero ese trébol blanco también tiene la función de que, en esencia, puede sacar también una especie de quelante para mejorar la producción de plata o la producción de zinc. Entonces, cuando tú quieres proteger el medio ambiente y mejorar, también tienes efectos de impactos positivos para el desarrollo de tu propia mina. Claro. Y eso es lo que quiero un poco también resaltar. Claro. Si bien es cierto, hoy en día muchas veces nos satanizan a nosotros como los malos, pero hay una investigación profunda, hay un deseo de todo el sector minero
de dar un cambio en todos esos aspectos y decirle que estamos en un entorno en el que queremos desarrollar. Ahí son zonas en las que están olvidadas y realmente nosotros hacemos el papel un poco del gobierno, que no nos compete, no somos Estado. Así es, no lo somos, pero definitivamente somos la parte de eso y estamos en una serie de discusiones, en una serie de cosas. No, y esa nueva minería que ustedes también representan, Andrés, yo te felicito, es la que hemos podido ver en vivo y en directo hace una semana en Perumín. Y te deseo la mejor de las suertes, igual que el proyecto. Queremos que el proyecto Corani sea una realidad, creo que ya se dan las condiciones para eso y por eso te hemos invitado esta noche. Sinceramente, muchas gracias. A ti muchísimas gracias por la invitación. Queridos amigos, ha sido Andrés Franco, entrevista exclusiva con el líder, la cabeza de este proyecto tan importante, el proyecto de plata más grande del mundo. Ha estado conversando con nosotros, él es de Puno y han visto ustedes que la visión de los mineros modernos es esta. No solamente hago negocios, vendo y hago mi dinero, sino ¿qué dejo? Y qué dejo en una región tan olvidada como Puno. Ha sido realmente interesante y aleccionador. Nos vamos de inmediato a la pausa, señor director. Perdóneme si me extendí, me encantó la conversación con Andrés, pero tenemos mucho más, tenemos más entrevistas, más informes, más datos que ustedes no se pueden perder. No se muevan. Bien amigos, después de la entrevista de la primera parte del programa con Andrés Franco, gerente general de Bear Creek Mining del proyecto Corani, el proyecto de plata más grande del mundo, nos vamos ahora a hablar del otro campo que también nos interesa, el petróleo. En las últimas semanas se han hecho muchas críticas, ha recibido muchos ataques Petroperú, nosotros creemos que injustificadamente. Si bien hay una administración que ha sido a veces envenenada o contaminada por la política, sigue siendo la empresa de bandera y muchos países toman a su empresa de bandera para la explotación petrolera porque hay diferentes aspectos que el sector privado no puede cumplir, obviamente porque es un negocio. Bueno, en el 2014... se dio la partida de nacimiento de la nueva refinería de Talara. La refinería de Talara es una realidad, ya está funcionando y Tierra Adentro fue para allá a constatar de que ello está ocurriendo. Esta es la historia. En la costa norte del Perú se levanta imponente una de las obras de ingeniería más importantes de los últimos 50 años. La nueva refinería Talara. Las cámaras de Tierra Adentro viajaron al departamento de Piura para presenciar en exclusiva el inicio de las operaciones de esta verdadera perla del Pacífico. En las actividades de la puesta en servicio y el arranque progresivo y gradual de la refinería, desde abril del año 2022, pues ya hemos obtenido turbo y a partir de inicio de 2023 ya hemos obtenido el diésel y gasolinas de bajo azufre. Esta nueva infraestructura, que tiene 10 veces el tamaño y complejidad de la antigua instalación, se ha convertido hoy por hoy en la refinería de hidrocarburos más moderna de América Latina y uno de los mejores proyectos de refinación del mundo al estar nominado dentro de los premios de procesamiento de hidrocarburos, según el medio especializado estadounidense Hydrocarbon Processing. Antes, si era una refinería cuya conversión era catalogada como una de operación simple, ahora es una de conversión profunda, ¿no? Que es lo más complejo en refinerías, porque nos permite procesar una materia prima o un crudo pesado de bajo valor comercial y obtener productos de alto valor comercial, ¿no? La nueva refinería Talara, financiada con recursos propios de Petroperú, está compuesta por 16 unidades de proceso y 5 unidades auxiliares y puede refinar hasta 95,000 barriles de crudo por día, lo cual permite reducir los niveles de azufre en combustibles como el diésel, gasolinas y GLP. Va a permitir producir cerca de 41,000 barriles de diésel por día, 23,000 barriles de naftas o gasolinas por día, cerca de 6,000 barriles de GLP por día y otros 7,300 barriles por día de residuales u otros productos, ¿no? La refinería también tiene capacidad de procesar o obtener turbo, el jet fuel, solventes,
¿no? Tiene la flexibilidad para atender todos los productos que el mercado del refino requiera. Las nuevas y modernas instalaciones de la refinería Talara cumplen con la normativa peruana e internacional, que regula emisiones y temas de seguridad industrial. Además, para su construcción se han gestionado más de 600 permisos durante toda la etapa de desarrollo ante las autoridades competentes. Para la construcción de la nueva refinería, Petroperú ha adquirido un compromiso muy grande para este proyecto y ha adquirido y ha comprado los estándares que maneja la principal empresa en el mundo de refinerías, como lo es ExxonMobil. Ha comprado esos estándares, esos diseños para ser implementados en la nueva refinería de Talara. Desde el inicio, este megaproyecto ha generado más de 7.000 empleos directos y 21.000 indirectos, capacitando a una nueva generación de profesionales peruanos. Y siendo ellos también una prioridad, la nueva refinería Talara ha implementado un moderno sistema de seguridad para el arranque de sus operaciones. Este sistema de seguridad es de alta tecnología que detecta cualquier anormalidad que pueda haber en las instalaciones. Lo que hace este sistema es poner a modo seguro la planta, es decir, lo detiene, lo para evitar consecuencias mayores, protegiendo las instalaciones y al personal que está en la refinería. Teniendo en cuenta que una de las razones de ser de la nueva refinería Talara es la protección del medio ambiente y de la salud de todos los peruanos, la empresa promueve la participación activa de la sociedad civil organizada a través de un comité de monitoreo socioambiental que desde el 2015 hasta la actualidad verifica todas las etapas constructivas y operativas de la refinería. Todos los meses ingresa a la refinería, verifica que los monitoreos se estén realizando de acuerdo a lo establecido en el estudio de impacto ambiental, verifica que los valores obtenidos estén dentro de lo que se especifica en el estudio y luego de ello ellos hacen la difusión a toda la población de Talara para que la población pueda estar tranquila y segura de lo que estamos haciendo dentro de la refinería es lo correcto y es lo que se está estableciendo en las normas, ¿no? Pero eso no es todo. La nueva refinería Talara cuenta también con uno de los laboratorios mejor equipados de Sudamérica y del mundo, con certificación internacional para garantizar la calidad de sus productos. En este laboratorio aseguramos que se cumplan las especificaciones de calidad tanto para los clientes internos y externos de Petroperú. En el diésel aseguramos el azufre que esté menos de 50 ppm y también cumpla con el valor de cetano, que es muy importante. De esta manera, Tierra Adentro ha sido testigo del inicio de las operaciones de este megaproyecto, que contra viento y marea es hoy una realidad para beneficio de todos los peruanos. La nueva refinería Talara no solo marca un hito en el sector energético del Perú, sino que se convierte en un ejemplo de sostenibilidad y modernidad para Latinoamérica y el mundo entero. Vale la pena recordarles, amigos, que las cámaras de Tierra Adentro han estado allí, dentro de las instalaciones, de las modernas instalaciones de la nueva refinería Talara. Ningún otro programa de televisión, de ningún canal de televisión ha tenido ese privilegio y nosotros nos preciamos de ello, porque somos testigos de la historia y se las hemos podido transmitir. Dicho esto, una reflexión. ¿Petroperú es una empresa perfecta? No. ¿Pero por eso debemos venderla? De ninguna manera. ¿Se han puesto a pensar por qué la dictadura de Fujimori y Montesinos, teniendo todo el poder, no la vendió? Porque era una locura, porque era un disparate, porque era un mal negocio. Si no lo hubiesen hecho, obviamente. Dicho esto, Petroperú necesita modernizarse y mejorar su gobierno corporativo, por cierto. Como todas las empresas, en realidad. Pero si nos duelen las rodillas, no nos amputamos las piernas. Nos vamos a hacer un tratamiento. Y estamos seguros que Petroperú va a levantarse como debe pasar
para beneficio de todos los peruanos. Nos vamos ahora al segmento de pase comercial Volver al Futuro. ¿Saben ustedes que en Serbia se ha creado un árbol líquido, digamos, para tomar la contaminación ambiental? Es increíble. O sea, hay cosas que nos hacen creer siempre en que todo es posible. Nos vamos con ese dato al último corte y volvemos con un análisis de la frágil situación política peruana y sus implicancias en la economía nacional y en su bolsillo. Volvemos. Empezamos de inmediato el tercer bloque de esta edición de Tierra Adentro a través de ATV+, como todos los domingos. Recuerden, a las 7 o a las 9 de la noche nos pueden sintonizar en cualquier parte del Perú y en cualquiera de las más de 300 empresas de cable que hay en nuestro país. Quiero recordarles también el evento benéfico que organiza la obra social Casa de San Martín de Porres. Y quiero extender la invitación a mis amigos, sobre todo del sector minero, petrolero y energético, a asistir a este evento benéfico Pan y Vino que organiza la obra social Casa San Martín de Porres, que dirige el padre dominico Cristians Huatay. Este evento se realizará en el claustro, que es realmente un ambiente hermoso, del Convento Santo Domingo el jueves 23 de noviembre a las 8 de la noche. Será obviamente un punto de encuentro también, de networking, de intercambiar experiencias, ideas, pero sobre todo de contribuir con esta fabulosa obra que ayuda a los más necesitados. Y pueden poner a toda pantalla, por favor, el post donde están los datos para que ustedes puedan hacer su inscripción y contribución. Y este evento tiene la fecha como fecha de realización el jueves 23 de noviembre a las 8 de la noche. Allí yo estaré presente de todas maneras. Bien, dicho esto, nos vamos de inmediato a presentar nuestra entrevista del cierre, que llega gracias a Viceversa y sus servicios de asuntos ambientales. Estudios de impacto ambiental detallados y semidetallados. Informes técnicos sustentatorios. Modificaciones de EIA. Monitoreos ambientales para minería, petróleo y energía. En medio ambiente. Eso y mucho más es Viceversa Consulting, que desde hace 23 años gerencia soluciones. Bien, para esta parte del programa hemos invitado a un gran amigo, colega, con quien hemos compartido además durante 2 años el podcast Caricello para analizar semana a semana el quehacer político y económico del Perú. Se trata de Juan Carlos Ruiz. Bienvenido, Juan Carlos, que además de ser director de la empresa Pressbrand, es Senior Partner de Viceversa Consulting. La idea, Juan Carlos, de conversar era, digamos, tratar de ubicar a los amigos televidentes, compartir algunas reflexiones sobre lo que está pasando en la política peruana y su implicancia en la economía. Para empezar, transcurridos 305 días, que es lo que he calculado, del gobierno de Dina Boluarte, después del fallido intento de golpe de Pedro Castillo, y digamos, viendo lo que ha pasado hasta ahora, ¿te atreverías a apostar a que Dina Boluarte termina su mandato el 2026? Técnicamente debiera terminarlo si es que el pacto conservador entre esas bancadas, digamos, conservadoras del Congreso y el gobierno de turno a través de las alianzas que ha generado, por un lado, los hermanos Boluarte, por otro lado, el premier Otárola, porque son dos compartimentos estancos que manejan sus alianzas por separado. Si ese pacto conservador y ese pacto político se mantiene, técnicamente no debería haber nada que imposibilite que duren hasta el 2026. Sin embargo, hay factores externos que no dependen de ellos, ¿no? Algunos sí, que podrían poner en riesgo. Uno de ellos, evidentemente, el fenómeno del Niño. Si el fenómeno del Niño viene con una lluvia, como se prevé, constante, sonante, y realmente se derriba las viviendas del país,
ahí va a tener un grave problema que resolver y que con la incapacidad de gestión que está demostrando este gobierno, lo más probable es que ese sea un tema que se lleve los niveles de aprobación más altos de lo que están. Recordemos que están por el 80%, 75% cada lado, y el Congreso ya ni modo, más de 90%. Pero si eso no se resuelve o no se lleva bien, va a ser un factor. Lo otro son las nuevas guerras internacionales que complican el panorama internacional. De hecho, lo de Israel con Hamas ahora va a complicar el panorama para adelante. Y lo tercero es este problema que está trayendo el no manejar o no reactivar la economía. Es decir, siempre hemos hablado, y supongo que ahí va a salir también, es que la línea política y la línea económica han ido por separado, y mientras hay crecimiento, así la política sea un desmadre, perdona, pues no. Digamos que la economía sigue su rumbo y sigue generando riqueza. Desde las épocas ¿no es cierto?, del Imperio Romano, pan y circo. Siempre, si había pan y circo, sí, pero si no hay pan ni circo, entonces, Dios mío, ahí sí empiezan los problemas. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo con tu lectura respecto a las posibilidades de ella y los peligros que se ciernen sobre eso. Y recordemos además que estamos ante una presidenta y un presidente en general, sin hablar de género, que es el primero en los últimos 50 años que no tiene parlamentarios, que no tiene partido. El otro día en Arequipa me preguntaban sobre el tema, él decía, y parece que la gente no se acuerda, que ella fue expulsada de Perú Libre. No es que tiene Perú Libre, no, la expulsaron. Pero bueno, pero ahora... no solo eso, la última encuesta del poder es la primera vez en una encuesta de poder en este país que premier y presidenta empatan técnicamente el primer que muestra la poder. Fragilidad, ¿no? Es vacío la fragilidad, de poder, ¿no? Exacto. Ahora, pero si nos vamos un poquito ya al 26, siendo optimistas y pensando que llegamos, el escenario también es de terror. Sí. Muestre, por favor, señor director, si es tan amable, esta foto que nosotros preparamos. En el escenario que se viene hay como 30 protocandidatos, por no hablar de izquierda, de centro-derecha, entre comillas, algunos de los que aparecen allí, algunos buenas personas, por supuesto respetables, que simplemente todos quieren ser presidentes. Pero si esto pasa, Juan Carlos, se repite el escenario el 21 y ¿podría volver un Castillo o un radical sin duda al sillón presidencial? Sin duda lo que está cultivando ahorita el establishment, el mundo formal del Perú, ese 20 o 30% de formalidad que tiene sus gobiernos, sus partidos, sus representantes. Lo que está produciendo hoy el país es algo peor que Castillo. O sea, Castillo fue ya producto de una incapacidad de ellos, de una indiferencia, de un no entender que el modelo tiene que ser inclusivo y no exclusivo, que tiene que ser parte o incluir a todo el país. No entendieron y produjeron a Castillo. Y ahora no han cambiado. O sea, el modelo en eso no ha cambiado. Siguen excluyendo, siguen creyendo que el reclamo, o así sea violento, del otro, no es un reclamo válido. Y por lo tanto, al desaparecer al otro de la ecuación y decir, no, el otro no existe, no importa, solo existimos los formales, lo que estás logrando es que la respuesta del otro lado, que son mayoría, y en democracia las mayorías mandan, ¿no es cierto?, generen respuestas más radicales y más violentas. Tú eres sociólogo, pero lo que los psicólogos llaman negación de la realidad. Así es, o sea, mientras ese 20%, ese grupo pequeño, ¿no?, parapetado detrás de un sector radicalizado de la prensa, radial, televisiva e escrita, nieguen esa realidad, que estamos en el Perú y no en Suiza. Exacto. Eso no va a tapar la realidad, ¿no es cierto? Solamente ante sus ojos. Y la realidad lo va a pasar por encima. Exacto. Y lo va a pasar por encima y lamentablemente, y ahí déjame proyectar, voy a tratar la respuesta que puede venir el 26 puede ser mucho peor que lo que hemos tenido, lo que hemos vivido hasta ahora, ¿no? Ahora, con una institucionalidad mucho más débil. Sí, claro. Es decir, tenemos menos defensas, tenemos un gobierno, un Estado que está tan debilitado que, claro, todos los pronósticos de crecimiento ahora, el último ha sido Elmer Cuba, el macrocónsul, diciendo que no vamos a crecer. No, que vamos a ir 0.2. Exactamente. Entonces, si eso se da en la realidad, entonces ahí sí, cuando ya no genera riqueza, ahí sí política y economía van a empezar a entrar en colisión. Claro, y empiezas a ver además que como nunca antes,
el TC se pelea con el Jurado Nacional o la Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional de Justicia demanda a la denuncia a la Fiscal de la Nación. La Fiscal de la Nación se defiende, los ataca a ellos, usa a sus amigos en el Congreso para tumbarse. O sea, todos contra todos, es decir, ¿cómo no nos matamos todos? Sí, Dios mío, ¿qué pasa? Ahora, en ese contexto, yo recordaba, en las épocas que yo empezaba además en el periodismo, en el primer gobierno de Alan García, amigos televidentes, los que son contemporáneos. 50. ¿No es cierto? 36. Esperemos. Los que están ahí. Recordemos que el amado Alan García, el idolatrado, buen mozo, alto, inteligente, Alan García, primera parte, quiso estatizar la banca. Y se lo impidió su propio partido, porque había democracia, pero además se lo impidió la CONFIEP y la Sociedad Nacional de Industrias. Yo pregunto hoy, ¿dónde está la CONFIEP y dónde está la Sociedad de Industrias? Y la pregunta entonces te la traslado. ¿Debería el empresariado, muchos de los que nos están viendo, dejar de mirar del costado a la política o con los dedos en la nariz y hacer algo como lo hicieron antes? Sí, claro. A ver, el empresariado, a través de sus gremios, a través de sus organizaciones, a través de las empresas mismas, tienen la responsabilidad de hacer siempre acción política. Y acción política no significa ser candidato, no significa querer ser presidente del país porque los demás no lo pusieron bien, no significa alimentar el ego interno, ¿no? O ególatra empresarial. No, hacer actividad política significa lo que hemos escuchado en la entrevista de la mañana. Una empresa minera de un puneño, ¿no es cierto?, liderado por un puneño, que se da cuenta que si la explotación minera no significa que eso signifique desarrollo para el entorno social y económico del lugar donde estás explotando, eso no es sostenible en el tiempo. Es lo que pasa, y lo comentábamos bien el otro día conversábamos sobre Perumín. Perumín empieza haciéndose la pregunta clave: ¿ilegales, informales versus formales? ¿Esa es la cuestión? ¿Es una batalla en donde uno de los dos lados tiene que desaparecer? Bueno, si vamos a coalición, los que parece que vamos a desaparecer somos los formales, porque nos están ganando la batalla día a día. Entonces, ¿cómo hacemos para explorar rutas? Y eso lo tiene que pensar el empresariado, porque el Estado no sabe hacer empresa. Entonces, ¿cómo lo hace el empresariado para poder explorar rutas donde pienso en el ilegal, que ahora creo que es un enemigo, y digo, ¿cómo lo asocio? ¿Cómo lo convierto en un socio que gane plata, ¿no es cierto?, igual que yo, pero que sea alguien que contribuya a la generación de riqueza de todo el país? Ese es el reto hoy. Pero si tenemos un empresariado que, como tú dices, mira hacia el costado, o no le da asco, ¿no? Empezar a hablar de política, y dice, no, la política es un asco, es malo, es negativa, ¿no? Y, perdóname, pero sin política no se transforma un país. No es solamente con la actividad económica, la generación de riqueza tiene que ser regulada, tiene que ser controlada. Y vivimos en tiempos modernos de Estado-Nación. Los Estados-Nación existen, queramos o no. Y no he escuchado a ningún empresario diciendo eliminemos al Estado, ¿no? Porque coincidirían con Abimael. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Exacto. O asumen su responsabilidad, que es hacer acción política, financiarla, fomentarla, capacitarla, promoverla. Y eso significa, Óscar, ir a las regiones. O sea, no podemos seguir pensando país en Lima y en la costa norte del país. Tenemos que pensar en el sur, tenemos que pensar en Oriente, tenemos que pensar en el centro, tenemos que pensar en todo ese país que hoy es mayoritario y que se siente excluido del modelo que nos venden como, el establishment nos vende como exitoso y buenísimo, y que no tiene... El otro día conversaba con un amigo, un periodista de Cusco, y nos comentaba y me decía... ¿de qué modelo exitoso hablan? Si ahora que viene el CADE, por ejemplo, y vienen a Urubamba, todo para nosotros se vuelve más caro. Urubamba es invivible. Segundo, controlan hasta las empresas para poder venderle cosas a los ricos que vienen de Lima. Así, ¿eh? Y entonces, ¿de qué? Bien, lo que han hecho es trasladar el golf de San Isidro al Urubamba. Mira la percepción que tiene un periodista cusqueño acerca de lo que los empresarios creen que es ir a resolver los problemas del país al que vaya el Urubamba, ¿no? Ciertamente los dos Perú o los varios Perú que existen tienen que encontrarse. No puede existir un Perú versus el otro Perú. Exactamente. No puede solo gobernar el Perú alrededor del Golfo de San Isidro para que todo el Perú haga caso. Esos tiempos ya pasaron y es algo que tratamos de hacer entender acá. Y este no es un programa izquierda, no es un programa de Perú Libre, en absoluto. Creemos en la democracia y creemos en la empresa, pero tenemos que entender lo que estamos pasando. Si no,
vamos a repetir el escenario 21 que tanto aterró a la gente. Y de hecho, ya nos ganó el tiempo, pero... Y de hecho tú lo haces bien cuando eres adentro. Si no se trata de resolver problemas del país creando buenos y malos. Ese modelo no funciona. Es inteligencia artificial, es tecnología, es desarrollo, es trayendo pensamiento y ciencia para poder cambiar las cosas y generar convivencia social. Fue Juan Carlos Ruiz, Senior Partner de Viceversa, analista político y director de Pressbrand. Muchas gracias, Juan Carlos. Se nos fue el tiempo, pero siempre es por la pasión del diálogo. Muchas gracias. Amigos, ya saben, el próximo domingo la misma hora, 7 de la noche, 9 de la noche, el mismo canal, ATV+. El programa Tierra Adentro. Oscar Díaz les agradece su compañía, los invita a acompañarnos el próximo domingo, si Dios quiere. Gracias.